días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, maestra. ¿Bien y usted? Buenos días, maestra. Bien, muy bien, aquí esperando. A ver, ¿cómo se me cierra esta cosa? La abro y se vuelve a cerrar. A ver. Entonces le seguimos, semana 4. La luna y su influencia y los movimientos que realiza la Tierra. Días. Hasta aquí es lo que ya vendría del examen parcial. Entonces le empezamos. La semana pasada vimos cómo se formó el universo. Ahora toca la del sistema solar, que es donde vivimos nosotros. La teoría más aceptada se llama teoría de acreción nebular, que nos dice que los planetas, pues después de aquella explosión que hubo en el Big Bang, pues que había muchos pedazos de todo flotando por ahí, entonces estos empezaban a chocar y como el material pues todavía estaba a altas temperaturas, como que se iban fundiendo o soldando en uno de ellos y se iban incrementando su masa. Esto pues es lo que nos dice que se crearon los protoplanetas de esa forma. El Sol pues nos decía que debido a la rotación pues se empezó a aplastar el material, empezaron las reacciones nucleares del hidrógeno a helio y pues empezó a generar su energía. Y pues debido al tamaño que tiene el Sol, pues dejó atrapado en su órbita a los cuerpos que andaban ahí rondando a su alrededor, que serían ya los planetas. Sobre estos planetas, pues nos dice los más grandotes, pues tenían bastante fuerza de atracción y podían atraer hacia ellos, dejar la atmósfera o tener lunas girando a su alrededor. Un centro así como de asteroides como el de Saturno. Y el material más pesado pues se iba quedando en el centro de estos planetas y hacia las orillas, hacia afuera, pues los materiales más livianos. Luego nos dice cómo se creó la Luna. Nos dice que hay una teoría llamada de Orfeo, que había un planeta que orbitaba entre Marte y la Tierra, el cual pues por X o Y vino y chocó con la Tierra, desprendiendo un pedazo de ella, fragmentos, y estos pues empezaron igual por acreción, por golpes entre ellos, se empezaron a darle un mayor tamaño. Y debido pues a que estaba cercano a la Tierra, pues la Tierra lo jaló y lo mantuvo dentro de su órbita, dándole pues, adquiriendo pues lo que nosotros conocemos como la Luna. Se han encontrado pues el material de la Luna pues es igual al de la Tierra, entonces nos da una mayor certeza pues de que pudiera ser cierto, de que algo se estrelló, rompió un pedazo de la Tierra y eso es lo que tenemos como Luna. Esta pues es el satélite natural de la Tierra, no tiene luz propia, no genera luz y es un material pues inerte y que está reflejando la luz del Sol, que es la estrella. Tiene movimientos, también rota y también se traslada alrededor de la Tierra y sobre su propio eje, pero lo hace en un periodo de 28 días, al mismo tiempo los dos, rotación y traslación, y es por eso que nos dice que solo podemos ver un lado de la Luna nada más. Si fijan, la Luna pues tiene bastantes superficies ásperas, cráteres, hundimientos, cadenas de montañas. Esto pues debido a la actividad volcánica, cuando un meteorito se estrellaba sobre ella y debido a que estaba todavía en proceso de enfriamiento, pues salía material por ahí. Y pues también debido a que no tiene ni campo magnético ni atmósfera que la proteja de lo que llega del exterior, pues todo llega y se estrella. Otro que tenemos también ahí que se ha detectado son esas como manchas más oscuras. Eso pues antes creían que eran un mar o un lago antiguo y que pues se le fue el agua y quedó ahí el contenedor, pero pues ya se descubrió de que no,
que simplemente pues es una cavidad que está cubierta con un material, un polvito más fino, y pues eso parece darle la apariencia como si hubiera sido un lago o algo así. Una de las influencias que tiene pues son las fases lunares a la Tierra. Es como la luna se va paseando alrededor de la Tierra, va percibiendo su cuerpo de diferente forma a la luz del sol. Entonces nosotros en la Tierra pues vemos o el gajito de luna o la luna entera o el triangulito, los cuernitos. Estas fases lunares pues también van a afectar a las mareas. Vamos a tener mareas diarias que van a ser el pleamar, marea alta cuando sube la marea. Cuando baja va a ser baja más cada 12 horas. Y también vamos a tener mareas mensuales, que serían la marea viva y la marea muerta. Esto es debido pues a la atracción que ejerce la luna por la cercanía a la Tierra y el sol por su tamaño. Este también se le suma un poco, pero no tanto como la luna. Jala todos los cuerpos de agua masivos que hay en la Tierra. Cuando la luna se encuentra en luna nueva o luna llena, si se fijan, crea un ángulo de 180 grados. Entonces vamos a tener una mayor atracción sobre el agua de la Tierra. Y esto pues se va a hacer llamado marea viva. Cuando la luna ya se movió en luna menguante o en cuarto creciente, pues ya el ángulo es de 90 grados, entonces ya no hay tanta atracción y vamos a tener mareas muertas. ¿Qué va a pasar? Pues se van a afectar en la orilla del litoral. El subir y bajar de la marea pues va a estar erosionando la orilla de la costa al traer y bajar material. Va a ser también de que salga material de las profundidades, lo va a sacar, que los animales se van a alimentar más en cierta época del año porque algunos se basan en las fases de la luna para su reproducción o para su desove. Entonces, si los más pequeñitos están reproduciéndose, pues están en una misma época del año, pues están reunidos masivamente. Entonces, los más grandes pues van a venir y van a encontrar un festín porque van a encontrar multitudes de esos animales que usan la misma época para reproducirse. Luego también tenemos otra influencia que son los eclipses, que es el ocultamiento parcial o total de un astro. Y esto pues es debido al alineamiento que tienen al irse paseando, al ir trasladándose, pues llega a cierto punto en que van a coincidir la alineación y va a ocultar al otro astro. Vamos a tener dos tipos de eclipses. El solar, en donde la luna es la que se interpone entre la Tierra y el Sol, y el lunar, donde la Tierra es la que se interpone entre la luna y el Sol. Los eclipses solares no los podemos ver a simple vista, se necesitan materiales específicos para poder verlos sin dañarnos nuestros ojos. Esto es debido a que normalmente sin eclipse nosotros no aguantamos el ver el sol ni un segundo. Es tanta la intensidad de luz que nuestros ojos reaccionan y por instinto nos quitamos. Pero cuando está en eclipse ya no está tanta esa luz diciéndonos quítate y lo podemos ver por más tiempo, pero al estar prolongando el tiempo de visión al sol, pues está la misma radiación se está emanando, entonces estás prolongando tu exposición a esa radiación dañina, entonces eso es lo que te produce el daño en los ojos. El eclipse de luna pues no tiene ninguna afectación, se puede ver tranquilamente sin ningún tipo de aparato. No afecta en nada ninguno de los dos eclipses a los seres humanos, a los seres vivos. No te va a salir el bebé con 4 patas o el animalito con 3 colas. No les hace nada. Lo único que pudiera afectar los eclipses del sol total es pues que se les va a hacer un poquito como el rollo a los animalitos que de repente pues está el eclipse, está el sol en el día, se oscurece porque es un eclipse total
y entonces se les oscureció y se quedan así como, ¿qué pasó aquí? Hay algo raro, entonces les da como un poquito de miedo, se ponen más inquietos, pero no, aparte de eso no pasa nada. Luego también vemos que la luna, hemos escuchado que la luna sangrienta, la luna de azul, la luna lo otro. Esto es debido a la refracción de la luz del sol. No sé si recuerdan, en la clase pasada, cuando hablábamos del color del sol, les dije, había una grafiquita abajo que decía el espectro visible de luz. Toda la luz blanca se descompone en distintas tonalidades de colores, dependiendo de la longitud de onda. Esto es del ángulo en que entra a la atmósfera. Entonces, viene la luz del sol, se refracta con la atmósfera y llega en un ángulo diferente. Y eso nos va a dar una tonalidad pues rojiza o azul o lo otro. Entonces, eso es el porqué de las distintas tonalidades de nuestra luna. Recuerden que no emite luz, sino que refleja la luz solar. Los eclipses pues pueden ser totales cuando se cubre por completo y se genera oscuridad completa en el día. Hace unos años, como 3, 4 años, ocurrió un eclipse total. Aquí en México solo se pudo ver parcial, que vimos este como cuernito, pero en Estados Unidos sí sí se pudo ver como total. Esto pues va a depender pues de la ubicación, de cómo nos llega la luz. O anular. El anular pues vamos a poder ver que no está cubierto por completo el astro. Ahora, pruebas y consecuencias de la forma de la Tierra. ¿Cómo le hicieron para saber que la Tierra era redonda? En la antigüedad pues no se tenía los instrumentos de hoy para conocerlo. Entonces, los primeros pues decían, pues es que el barco cuando llega al horizonte desaparece y continúa su recorrido y vuelve al punto de inicio. Entonces pues decían, pues es redonda. Y como no era el abismo que decían, porque volvía a aparecer, pues decían, es redonda. La sombra de la Tierra proyectada durante los eclipses. Se fijan la luna brillando y este pedacito oscurito que se ve así medio redondito es la Tierra. Entonces, pues como tiene forma redonda, pues decían, pues mira, sí es redonda la Tierra. Luego tenemos, por analogía de otros planetas, o comparación, si lo queremos poner así. Con lo que se tenía en la antigüedad, pues lograban ver algunos de los planetas. Y estos pues veían que eran redondos, entonces decían, pues si ese planeta, ese astro es redondo, pues mi planeta Tierra debe de ser redondo. Las zonas climáticas, estas pues se repiten. Tenemos la zona cálida, templada y fría, y del otro lado se repite lo mismo, entonces lo más semejante a que fuera igual pues era una esfera o algo similar a una esfera. Y ya pues por último, lo que ya dio el toque final de que la Tierra es redonda, pues ha sido las fotos de satélite. No es completamente una esfera perfecta, sino que está achatada, pero pues es lo más similar a algo redondo. Ahora los movimientos de la Tierra realiza 4, pero los que los seres humanos logramos percibir pues son 2. Entonces solo pues, se nos mencionan rotación y traslación. La Tierra pues gira en 23 horas, 56 minutos, 5 segundos sobre su propio eje y por conveniencia se acordó a nivel mundial pues que se dejaría en 24 horas. Esto nos da una consecuencia de el día y la noche, gira de oeste a este. Entonces, como las estrellas, que es nuestro sol, el movimiento tarda bastantes años que los humanos no logran notar ese movimiento, pues se hagan de cuenta que el sol está fijo. Entonces, la Tierra está rotando y va a quedar una parte iluminada, un hemisferio iluminado, y el otro, de redonda, pues no le llega la luz. Pero al irse moviendo, al ir rotando, pues va cambiando ese lugar de iluminación. Lo que teníamos en luz, pues va a cambiar a sombra, lo que estaba en sombra, pues va a estar de día.
Otra consecuencia pues es la desviación de los cuerpos hacia el este durante la caída, durante elevaciones muy grandes. Esto es pues debido al movimiento de la rotación. Si se fijan aquí abajo se ve un GIF que está mezclando algo. Si nosotros aventamos algo ahí, pues esta va a flotar y va a ser desviada hacia donde está girando esa mezcla. Entonces es lo que le pasa a la Tierra. Bueno, a los cuerpos que caen de altas alturas. Luego tenemos el achatamiento en las zonas ecuatoriales, bueno, ensanchamiento y achatamiento en los polos. Esto es pues debido a la velocidad con que gira. Volvemos aquí a esta imagen que están batiendo algo. Cuando nosotros estamos revolviendo algo y se fijan en el centro, como que queda un huequito y casi no hay movimiento ahí. Entonces, eso sería el equivalente a los polos. Y si se fijan, todo el material restante como que se quiere salir del recipiente, que se va a los extremos. Eso pues sería nuestro ecuador, que es lo que se va a las orillas debido a la velocidad de rotación. Luego tenemos la desviación de corrientes. Esto pues debido a la atracción, a la fuerza de gravedad y al efecto de Coriolis. Si se fijan en la pelotita que vemos aquí dando vueltas, la gravedad tiende a jalar todo cuerpo que se encuentra en la Tierra. Pero el efecto Coriolis tiende a ser lo contrario. Entonces, si se fijan la pelotita, pues entra y sale. Y si se fijan, como que está creando un círculo que está constantemente dando vueltas y vueltas. Eso es lo que le pasa a las corrientes del planeta. Luego tenemos otra consecuencia que es el movimiento aparente de los astros o la salida aparente de los astros por el este. Si el Sol lo consideramos fijo y la Tierra gira de oeste hacia el este, al ir girando del oeste hacia el este, lo primero que vamos a ver al llegar al este pues va a ser el Sol y se nos va a iluminar y va a amanecer. La Tierra va a seguir girando hacia el oeste y pues se va a ir oscureciendo. Entonces vamos a decir, pues el Sol se oculta por el oeste. Pero pues el Sol está fijo. Nosotros somos los que nos movemos. Luego tenemos los usos horarios, que si se fijan aquí en la de abajo hay un cachito que está iluminado. Entonces digamos que la luz del Sol le pega directamente. Y hagamos de cuenta que ahí son las 12 del mediodía, que es cuando hay más intensidad. Pero enseguida en ambos lados, izquierda y derecha, pues también eran las mismas 12 horas del día, pero la luz del Sol no la recibían igual. Entonces, para este problemita, se acordó dividir a la Tierra en 24 usos horarios, uno por cada hora del día, separados cada 15 grados. Y de esa forma, pues se solucionaba ese problema de la diferencia de intensidad de la luz solar. Entonces nos dicen, por cada uso horario que yo cruce hacia el este, voy a sumarle una hora. Por cada uso horario que yo recorra hacia el oeste, voy a restar una hora. Entonces, por ejemplo, si andamos acá en Alaska, acá donde está las últimas esquinitas aquí, a la izquierda del -9, y son las 10, y vamos para acá, para Guatemala, Costa Rica, para allá, para Centroamérica. Como vamos a recorrer hacia el este, vamos a sumar una hora. Entonces 10, 11, 12, 1, 2, 3. Allá en estos momentos son las 3 de la tarde. También nos dice, si tú vas a cruzar el meridiano 180, que es el antimeridiano del de Greenwich del 0, vas a sumar o restar un día, dependiendo si vas al este o al oeste. Ahora tenemos la traslación. La traslación, pues es el otro movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Lo hace en forma de una elipse y tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos. Pero igual por conveniencia se dejó en 365 días.
Sin embargo, estas 5 horas 48 minutos se van acumulando y cada 4 años esas 5 horas suman 24 horas y se va a agregar un día a febrero y va a ser el año bisiesto. Entonces, la primera consecuencia de la traslación es el movimiento de las constelaciones. Igual como les decía, las constelaciones pues son formadas por estrellas y su movimiento es imperceptible para los humanos. Entonces, al irnos paseando alrededor del Sol, vamos a ir viendo diferentes constelaciones a lo largo del año. Por ejemplo, la constelación de Orión, que creo que la mayoría la ubica, son las 3 estrellitas que están derechitas, que le dicen los 3 Reyes Magos. Esa constelación solo sale en invierno, no la podemos ver en primavera ni en verano. Entonces, conforme vamos paseándonos, pues vamos a ir viendo diferentes constelaciones, diferentes tipos de estrellas. Otra consecuencia de la traslación es el cambio aparente del tamaño del Sol. Como estamos recorriendo al Sol en una órbita elíptica, vamos a tener 2 distancias. Una más cercana al Sol, que se va a llamar perihelio, y una más lejana al Sol, que se va a llamar afelio, que ocurre en junio. El perihelio ocurre en enero. Entonces, cuando estemos en el perihelio, vamos a percibir que nuestro Sol es de mayor tamaño porque estamos a una menor distancia de él. Cuando estamos en el afelio, pues vamos a percibir que el Sol es de menor tamaño porque estamos más alejadas de él. Sin embargo, pues el Sol no aumenta ni disminuye su tamaño, es solo una ilusión de la cercanía hacia él. Y ahora, una preguntita ahí. El perihelio, aquí el hemisferio norte ocurre en enero. Es el día más helado, el 31 de enero, cuando tenemos más frío. Y esto no tenemos, a pesar de estar más cerca, pues dirían, no, pues deberíamos de tener mayor calor. Pero pues resulta que cuando estamos en el perihelio, los rayos del Sol le pegan al hemisferio contrario. Otra consecuencia son las estaciones del año. Igual nos vamos moviendo alrededor del Sol y debido al eje, la inclinación del eje terrestre, pues la luz solar va pegando de manera diferente. En los equinoccios de primavera y otoño, la luz solar llega directamente en el ecuador. Entonces, tanto día como noche tienen la misma duración. En los solsticios o sol estático, equinoccio es luna igual. En los solsticios de invierno y verano, la luz del sol en el hemisferio norte en el verano pega en el trópico de Cáncer, que está en el hemisferio norte. Y aquí los días son más largos y las noches son más cortas. Si se fijan en verano, son casi las 8 de la noche y todavía tenemos sol. Y como a las 5 de la mañana o antes ya hay luz solar. Lo contrario ocurre en el hemisferio sur, que ellos van a estar en la estación contraria siempre a nosotros. Luego, cuando estamos en el solsticio de invierno, ahora la luz solar pega sobre el trópico de Capricornio. Y aquí en el hemisferio norte, pues tenemos noches más largas y días más cortos. ¿Qué ocurre? Si ahorita ya pueden empezar a notar la diferencia, que como a las 6 de la tarde, pasadito de las 6, ya oscureció. Y son casi las 7 pasadas y apenas está amaneciendo. Entonces, si nos fuéramos a dormir desde que se acabó el sol a las 6, 7 de la tarde, pues dormiríamos más porque amanece más tarde. Pero pues no, obvio no lo hacemos, pero sí las noches, pues uno dice las noches son más largas, los días más cortos. Los otros 2 movimientos que casi no notamos son la precesión y la nutación. Aparte de que está rotando y se está trasladando, hace 2 movimientos más. Sobre su eje, pues crea como una especie de cono que ocurre la vuelta completa de ese conito, el llenarlo, pues son 25,000, casi 26,000 años. Por lo tanto, pues los humanos ni en cuenta. ¿Qué hay con esto? Pues, ¿qué va a cambiar? Pues que la estrella polar que actualmente tenemos para ubicarnos
pues va a cambiar a otra dentro de 14.000 años que no nos va a tocar ni en cuenta a nosotros. La nueva estrella polar pues va a ser Vega, que está en la constelación de la Lira. Esta estrella pues va a ser la nueva estrella polar y pues van a tener que modificar todo el sistema de coordenadas y brújulas porque pues le va a cambiar a otra parte. Y el otro movimiento, el último, es la nutación. Ocurre cada 19 años y pues debido a la atracción de la Tierra, la Luna y el Sol. Esto puede traer consecuencias del cambio en la inclinación del eje. Nos dice, haz de cuenta que la Tierra es un trompo que cuando está perdiendo velocidad se empieza a tambalear y hace un zigzagueo. Cada zigzagueo nos dice dura 19 años. Y esos pues son los distintos movimientos que realiza la Tierra. Vamos a ver un video resumen. Pongo el silencio del micrófono. Los dos movimientos principales de la Tierra son la rotación y la traslación. La rotación es el tiempo que tarda en dar la vuelta sobre sí misma alrededor de un eje que es imaginario. Esto provoca el día y la noche y tarda en girar sobre sí misma 23 horas y 56 minutos, casi 24 horas. Y luego tenemos la traslación, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol en una órbita elíptica. Esto provoca el año y, lógicamente, las estaciones del año. Y tarda 365 días, 5 horas y 49 minutos. Aquí podemos ver el movimiento de la rotación, que es dar la vuelta sobre sí misma, sobre un eje imaginario. Y este sería el movimiento de traslación, que es la vuelta que da la Tierra alrededor del Sol en una órbita elíptica y tarda un poquito más de 365 días. Empezamos con la rotación y de los efectos que provoca. El día y la noche es uno de ellos, las zonas horarias sería otro, el achatamiento de los polos, las mareas y el efecto Coriolis. El principal efecto que provoca es la sucesión del día y la noche. Normalmente la mitad de la Tierra está de día y la otra mitad está de noche y viceversa. Hay que tener en cuenta que la Tierra gira sobre el eje que está inclinado 23 grados y medio sobre el plano de la órbita que describe alrededor del Sol. Aquí lo podemos ver. Y los extremos de este eje se llaman polo norte geográfico y polo sur geográfico. Debido a ese ángulo de inclinación, hace que la Tierra esté 6 meses de día y 6 meses de noche en cada uno de los polos. Si en el norte es de día, en el sur es de noche y viceversa. Es precisamente a ese ángulo de inclinación del eje. También provoca, lógicamente, las diferencias horarias que existen en el planeta. Como la Tierra es una esfera, no todas las zonas de la Tierra reciben la luz solar a la vez, lógicamente. Hay zonas que reciben más y zonas que reciben menos conforme va girando la Tierra. Se ha dividido la Tierra en 24 meridianos, que son unas líneas imaginarias que se cruzan en los polos. Y cada región entre dos meridianos se llama uso horario. El origen sería el meridiano de Greenwich y hay que decir que se resta una hora hacia el este y se suma una hora hacia el oeste. El meridiano opuesto al meridiano de Greenwich, el 180, es la línea de cambio internacional de fecha. Bueno, pues esto sería lo que son las zonas horarias en nuestro planeta. También el efecto de rotación provoca un achatamiento de los polos.
la velocidad a la que gira el ecuador es de 1670 km/h, pero en los polos la velocidad es nula. Imaginémonos una peonza, pues sería igual. La velocidad en el centro es mayor y la velocidad en los dos ejes es absolutamente nula. Bueno, pues esto hace que se generen dos fuerzas. Por un lado, la centrífuga, que se ensancha el ecuador, lo que hace es ensancharlo, y por otro lado, la centrípeta, que lo que hace es achatar los polos. Esta sería la centrífuga, que hace que el ecuador se ensanche, y la centrípeta que daba hacia adentro, que lo que hace es achatar los polos. Por eso los polos están achatados. Otro efecto que produce la rotación de la Tierra son las mareas, que es el cambio periódico del nivel del mar producido por la fuerza de atracción gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra. Vamos a ver, el Sol y la Luna atraen a la Tierra, lo que pasa que al ser líquido, el mar evidentemente se siente más atraído que lo que es el sólido, lo que es la Tierra firme propiamente dicha. Bueno, pues podemos ver que hay dos tipos de mareas. Las mareas altas o pleamar, que es la subida del nivel del mar, y se da en la cara de la Tierra orientada a la Luna y también en la opuesta. Y la marea baja o bajamar, que es la bajada del nivel del mar, y se da en las zonas intermedias de las dos anteriores. Según la alineación de los tres astros, el Sol, la Tierra y la Luna, pueden ser mareas vivas. Cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados, las mareas altas son más altas y las mareas bajas son más bajas, es decir, mayor de las dos. Pero las mareas muertas es cuando el Sol y la Luna forman un ángulo de 90 grados con la Tierra. Las mareas altas y bajas son mucho menores que en el caso anterior. Y por último diremos que las mareas se producen cada 6 horas. Aquí podemos ver unos ejemplos de lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Las mareas altas con mareas vivas son mucho más grandes y las mareas bajas con mareas vivas son mucho más bajas. Y en la posición intermedia tenemos la marea alta con mareas muertas, que vemos que es inferior, y la marea baja con mareas muertas, que también es inferior. Por tanto, este sería el efecto de las mareas vivas y muertas en las mareas altas y bajas. Y otro efecto que se produce por la rotación de la Tierra es el efecto Coriolis. Es que los vientos y corrientes marinas se mueven en sentido contrario en cada uno de los hemisferios a la rotación de la Tierra. Si la rotación va hacia la derecha, los vientos y mareas van hacia la izquierda. Esto sería el efecto Coriolis. Y el segundo gran movimiento de la Tierra es la traslación. Hablaremos de sus datos básicos, de cómo inciden los rayos solares sobre la superficie de la Tierra, de las estaciones y, lógicamente, de los equinoccios y solsticios. La traslación también hace que haya zonas frías y zonas cálidas y qué es el año bisiesto y en qué influye la traslación en él. La Tierra, como sabemos, tarda 365 días, 5 horas y 49 minutos en dar la vuelta al Sol y gira alrededor de este siguiendo el plano de la elíptica. También sabemos que la Tierra está inclinada 23,27 grados respecto a este plano de la elíptica. En la incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es la incidencia de los rayos del Sol, en la Tierra propiamente dicho. En el ecuador inciden perpendicularmente, en una superficie más reducida que en otras latitudes, por lo que el calentamiento es mucho mayor. Y el grado de inclinación en el hemisferio norte lógicamente es diferente al hemisferio sur, siempre estarán en lo contrario uno con otro. Cuando es invierno en uno, en el otro es verano y viceversa. Y la segunda cosa a tener en cuenta es que la inclinación del eje hace que en los polos 6 meses sea de día y otros 6 meses de noche. Y otro efecto que provoca la traslación son las estaciones. Hay que decir que las estaciones no dependen de la distancia de la Tierra al Sol, sino de su grado de inclinación. Vemos, por ejemplo, el perihelio, que es cuando está más cerca del Sol, es en enero y hace más frío, curiosamente,
y el afelio, que es cuando la Tierra está más lejos del Sol, que es en julio, y hace mucho más calor. Por lo tanto, no depende de la distancia que estemos con el Sol, sino del grado de inclinación del eje de la Tierra. Aquí en la izquierda podemos ver cómo es verano en el hemisferio norte y por tanto se recibe más luz que en el hemisferio sur. Mientras que en la parte derecha es invierno en el hemisferio norte y por tanto se recibe menos luz que en el hemisferio sur. Todo depende del grado de inclinación de la Tierra, como podemos ver. Y todo esto hace que la cantidad de luz y su intensidad varíen a lo largo del año en un mismo sitio, provocando o creando las estaciones. Las estaciones son opuestas en los hemisferios por el grado de inclinación de la Tierra. Si en el hemisferio norte es invierno, en el sur es verano. Si en el norte es primavera, en el sur es otoño. Y así, sucesivamente. ¿Y qué son y cuándo se producen los equinoccios y los solsticios? Bueno, pues los solsticios se producen cuando los rayos solares llegan a los límites máximos que puede alcanzar verticalmente al norte y al sur del ecuador sobre los trópicos. Está el solsticio de verano, el 21 de julio, que sería el día más largo y la noche más corta, y el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, que sería el día más corto y la noche más larga. Lo podemos ver aquí en el plano. Contrario, los equinoccios es cuando el día y la noche duran lo mismo. Tenemos el equinoccio de otoño, el 21 de marzo, y el equinoccio de primavera, el 23 de septiembre. Recordemos, solsticio es más largo el día o la noche, y equinoccio duran lo mismo. Y la traslación de la Tierra también crea zonas frías y zonas cálidas dentro del planeta. Tenemos la zona más caliente, que es el Ecuador. En la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos la zona tropical, que está delimitada por el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Luego tenemos la zona templada, que está entre los trópicos y el círculo polar ártico o antártico, y las zonas frías, que están en los dos círculos polares. En resumen, que a mayor distancia del Ecuador, mayor diferencia entre el día y la noche, y además que a mayor distancia entre el Ecuador, menor temperatura, salvo en los trópicos por el ángulo de inclinación de la Tierra. En resumen, existen tres zonas climáticas en nuestro planeta. Las zonas frías, que están entre los dos círculos polares, el Ártico y el Antártico, y los dos polos. Allí la diferencia es muy grande entre el día y la noche, 6 meses dura el día y 6 meses la noche. Viceversa, en el polo norte es de día, en el polo sur de noche y al revés, y las temperaturas son siempre muy frías. Luego tenemos las zonas templadas, que están entre los dos trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio, y los polos. Las temperaturas, por lo general, suelen ser agradables. Y la última zona, que es la zona cálida, que está entre el Ecuador y entre los dos trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio. En el Ecuador no hay ningún tipo de estaciones, porque los rayos solares inciden directamente, y el día y la noche duran lo mismo. Y además las temperaturas suelen ser muy cálidas. ¿Y qué es el año bisiesto? Bueno, pues el año bisiesto es un día adicional que se le añade al calendario cada 4 años. Cada 4 años hay un 29 de febrero. ¿Por qué? Pues se añade para corregir el desfase que hay entre la duración del año trópico, de 365 días, 5 horas y 48 minutos, y 45,10 segundos, al año del calendario. Es para equilibrarlo, por así decirlo, y que cada 4 años no pierda un día. Esto requiere, por tanto, que cada 4 años se corrija el calendario por una acumulación no contabilizada de aproximadamente un cuarto de día por año, que equivale a un día extra. Vamos a Bueno, ahora rápidamente la actividad 4. Está muy sencilla, muy cortita. Les piden la primera tabla que llenen con las características de las capas del Sol
temperatura, espesor en kilómetros y las características más principales de cada capa. Parte 2 y última les dice que completen el mapa conceptual que viene aquí sobre los movimientos de la Tierra, que son rotación y traslación nada más, en qué consiste, sus consecuencias. Les dice que pueden usar o que pueden hacer su propio diseño, ponerle imágenes. ¿Dudas? Viviana, a ver, dime Sara Lucía primero y luego Viviana. Maestra, es que la clase pasada, a lo último de la clase, se me fue el internet y no pude poner presente, pero sí sube toda la clase. Ok, yo ahorita te anoto. Gracias. Viviana. Disculpe, maestra, ahí viene que, bueno, en ese esquemita queramos poner las consecuencias y todo en una misma lista. ¿Lo podemos hacer así o podemos ponerlo por diferentes como grupitos o cubitos o tiene que ser todo ahí, no sé? No, lo puedes hacer como tú consideres. Tú puedes cambiar el diseño, acomodarlo diferente. Muy bien, muchas gracias. Viene una instrucción arriba de la tabla. ¿A qué se refiere? ¿Cuál de las dos tablas? Es que en una parte, profe, dice, de los protocolos que se incluyen en la siguiente tabla, elige 2 ideas que te parezcan interesantes y que consideres que pueden resolver el problema de la crisis ambiental. No tomen en cuenta eso. Solo no hacemos entonces la tabla y el mapa. Ajá. Ok, gracias. Fecha límite, pues domingo, ¿verdad? O la otra semana. No están cerradas las actividades, si hay tiempo. Y como ahorita pues nos acaban de mover todo el horario de vuelta, pues no estoy tomando en cuenta eso de que si le enviaron tarde o no. Entonces pueden enviarla si gustan hasta la otra semana, antes del viernes. Es opcional incluir imágenes, así es opcional. Sara, diga. No, dejé la mano arriba por accidente. Ok, muy bien. ¿Alguien más de dudas? Bueno, entonces póngame presente en el chat y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, maestra. De nada, hasta luego. Se cuidan mucho. Oigan, creo que la siguiente semana no nos va a tocar. No inician parciales el jueves. Creo que sí. Día de miércoles creo que empiezan, ¿no? Jueves. El jueves empieza, entonces no nos va a tocar. Pero sí, igual, la actividad la pueden subir hasta el jueves, sin ninguna penalización. Vivian. Hablando de eso, le quería preguntar si la semana que viene ¿se va a tomar solo para los parciales o también se va a iniciar la actividad 1 del segundo parcial? Pues según se hacía anteriormente, era solo parciales. Imagino que va a seguir siendo igual porque no nos han indicado algo diferente. Muchas gracias. Sería ya hasta la siguiente, que ya empiecen las clases, volver a iniciar la actividad 1 del segundo parcial. Ay, Manuel, ¿dónde andabas? Bueno, pues ahora sí nos vemos. Se cuidan mucho. Bonito fin de semana. Bye, profe. Bonito fin de semana.